Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad, estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a conocer la vida y obra de una escritora estadounidense que se destacó por su apoyo a los movimientos sociales y también a través de sus obras, sus relatos, sus novelas, especialmente Mujercitas. Estamos hablando de Louise May Alcott.
Louisa May Alcott había nacido en Germantown, 1832, y murió en Boston en 1888. Fue una novelista y educadora estadounidense, muy conocida por sus libros para adolescentes, especialmente por sus ya clásicas novelas Mujercitas en 1868 y Hombrecitos en 1871. Su familia era hija del reformista Amos Bronson Alcott, de quien recibió una esmerada educación. Creció en los círculos trascendentalistas de Boston y de Concord, Massachusetts, de los que su padre era simpatizante. El hogar de los Alcott recibía habitualmente visitas de importantes personalidades, entre ellas escritores como Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne y Henry David Thoreau, que influyeron en su formación. Hombre poco práctico, Bronson Alcott fracasó en Fruitlands, una comunidad utópica que había fundado, y Luis tuvo que impartir clases y trabajar como costurera y asistente. También con sus textos intentaba contribuir al sustento de su madre y hermanas. Su madre fue una de las primeras trabajadoras sociales remuneradas del estado de Massachusetts y su padre era filósofo, trascendentalista y feminista. Además de Luisa, tenían 3 hijas más, Anna, Lizzie y Abigail. Los 4 fueron educadas según los parámetros en los que creían sus padres, libertad e independencia. A partir de ahí, no era raro que Luisa se sintiera inspirada por aquellas enseñanzas y ejemplos de lucha que vio desde niña. Las palabras y la literatura estuvieron desde el comienzo, ya que si bien no pertenecía a una casa adinerada, la educación era lo principal. Luisa abrazó la literatura como vocación, estilo de vida y como salida de la pobreza. Amos Bronson Alcott, su padre, era intelectual, muy dedicado a su familia y a las ideas, pero muy poco práctico, lo que hacía que los Alcott pasaran por dificultades de subsistencia muy serias. Uno de los momentos, tal vez peor, se convirtió en material literario. Luisa se inspiró en ello y le dio forma en su relato Fruitlands, una experiencia trascendental. Allí la autora narró su experiencia cuando, a punto de cumplir 11 años, se trasladó a una casa rural cerca de la ciudad de Harvard, en Massachusetts, en 1843, y Amos Bronson tenía el deseo de crear una comunidad utópica según los límites de su propia fe. En menos de un año el resultado fue una catástrofe y los Alcott estaban en la quiebra. Con el tiempo y con la ayuda de una cierta herencia y de amigos, entre ellos escritores de la talla de Ralph Waldo Emerson, quien fue de enorme influencia para Luisa, fueron recuperándose. Y recién en 1859, cuando se instalaron definitivamente en Orchard House, en Concord, la famosa casa donde Luisa escribió su célebre novela con el nombre Mujercitas o Meg, Joe y Amy, 1868. La historia narra la vida de 4 hermanas adolescentes que, a pesar de las dificultades económicas y el contexto de la guerra de secesión, intentan superar los obstáculos y encontrar la mejor versión de ellas mismas. Luego del enorme éxito que representó la edición, la autora escribió una segunda parte, Aquellas Mujercitas, en 1869,
Posteriormente se publicaron las dos partes con el único título de Mujercitas. 2 años después, inspirándose en aquel mismo universo ficcional, escribió Hombrecitos, 1871, y aquellos hombrecitos también coincidían como Los muchachos de Joe, 1886. Desde aquella publicación de 1868 su vida cambió por completo y la infancia de Necesidades había quedado atrás, pero mantuvo su deseo ardiente de leer, escribir y pensar. Al igual que sus padres, Luisa fue una libre pensadora, defensora del sufragismo y del movimiento abolicionista. Fue una voz que se enfrentó a una sociedad patriarcal para luchar en pos de una sociedad diferente y más igualitaria. Nunca se casó y durante la Guerra de Secesión colaboró como enfermera voluntaria. Allí se contagió de fiebre tifoidea y a causa de las secuelas por el tratamiento con mercurio de la época murió el 6 de marzo de 1888 a los 55 años de edad. Hoy, a 190 años de su nacimiento, Louisa May Alcott continúa siendo uno de los nombres literarios más importantes de la literatura universal, cuya novela Mujercitas se convirtió en una fuente de inspiración para miles de lectores. Contó con distintas versiones cinematográficas en la pantalla grande. Sin embargo, la famosa historia de las 4 hermanas no fue lo único que escribió. Luisa además fue autora de otras novelas como La herencia, 1849, inédita hasta 1997, Mal humor, 1865, La llave misteriosa y Lo que abrió, 1867, Trabajo, un relato de vivencias, 1873, Bajo las lilas, 1878, Jack y Jill, 1880, Historias proverbiales, 1882, entre otras. También escribió cuentos infantiles e historias de terror. Desde la página argentina.gov.ar tenemos una nota sobre Louisa May Alcott.
190 años de la autora de Mujercitas. Una historia para chicas fue el encargo de su editor. Sin embargo, ella se resistía porque no le gustaba el mundo que se había diseñado para las niñas. Prefería el de los varones. Aún así, la escribió y se convirtió en una de las novelas más famosas de la literatura universal. A 190 años del nacimiento de su autora, conversamos con la escritora argentina Laura Ramos, especialista en literatura del siglo XIX, sobre Louisa May Alcott y su obra Mujercitas, que logró ser fuente de inspiración para lectores de todo el mundo. La nota fue publicada en noviembre de 2022. Voy a convertir mi cerebro en dinero a través de las historias, escribió una veinteañera Louisa May Alcott en una de las cartas a su madre. Estaba decidida no solo a ser escritora, sino a ser una profesional y a terminar con las carencias y limitaciones que tenía económicamente, por las que atravesaba su familia. Y así lo hizo. En poco tiempo, sus primeros relatos comenzaron a aparecer en distintas publicaciones y para 1860 ya trabajaba en la revista The Atlantic Monthly. Pero fue un encargo de su editor Thomas Niles lo que le cambió la vida. Le había pedido la composición de una historia para chicas. Si bien ella se resistía a ese encargo, porque no le simpatizaba demasiado esa idea de ese mundo de niñas, sino más bien le atraía el de los varones, finalmente Niles y su padre la convencieron. Se sentó a escribir. Resultó una novela, la cual tuvo un éxito inmediato y convirtió a la autora en una de las celebridades literarias internacionales. La novela, publicada en 1868, era Mujercitas. Su primer libro se llamó Fábulas de Flores. A los 16 años deseaba ser actriz y compuso algunas comedias, una de las cuales fue aceptada por el Boston Theatre, pero no llegó a ser representada, y sus expresivos cuentos, algunos de ellos escalofriantes y violentos, aparecieron con seudónimo entre 1863 y 1869 en la publicación de The Atlantic Monthly. Partidaria fervorosa de la causa abolicionista, se ofreció como enfermera durante la Guerra de Secesión y ejerció como tal en la Union Hospital de Yorktown. En esa época contrajo la fiebre tifoidea que afectaría su salud por el resto de su vida. Las cartas en que se refería a sus experiencias como enfermera fueron publicadas con el título Apuntes del Hospital 1863. Fueron la primera obra suya en hacerse famosa. Su primera novela, Estado de Ánimo, Mods, apareció en 1864. En 1865 marchó a Europa y 2 años después asumió la dirección de una revista para niños, Mary's
Museum. Tras el éxito apoteósico de la novela autobiográfica Mujercitas, logró por fin saldar sus deudas y dar tranquilidad económica a su familia. Una muchacha anticuada, 1870, Hombrecitos, 1871, Ocho primos, 1875, Rosa en flor, 1876, y Los muchachos de Joe, 1886. Se inspiraron también en sus experiencias como educadora. En 1987 volvió a publicarse su novela gótica A Modern Mephistopheles, publicada bajo seudónimo por primera vez en 1887, cuya historia gira alrededor de un poeta que realiza un pacto fáustico. Louisa May Alcott pasó los últimos años de su vida en Boston, donde murió. Fue una mujer de sorprendente personalidad, dotada de una gran seducción, animada por impulsos humanitarios y protectora de muchas buenas causas, pese a centrarse más en la enseñanza moral que en fines artísticos o de puro entretenimiento. Sus novelas tienen una gran frescura y todavía hoy agradan a los jóvenes.
riquísima en episodios. El mérito de la novela Mujercitas está en la pintura de los caracteres estudiados y descritos con delicada precisión. Sucesivas generaciones de jóvenes lectores se sintieron identificados con sus inolvidables personajes, amena y verosímilmente retratados. El conjunto de la narración, pensado y creado con un espíritu de sencillez y un respeto a la libertad individual muy notables, especialmente para aquella época, es un cuadro vivo de la vida americana en esa época de la segunda mitad del siglo XIX, que consigue dar cierta vaguedad poética a aquel romanticismo puritano. La obra fue reiteradamente llevada a la gran pantalla. Una de las mejores versiones es la rodada en 1933 por George Cukor con Katharine Hepburn. En 1949, Mervyn LeRoy dirigió otra adaptación con Elizabeth Taylor. Con su obra Hombrecitos, Louisa May Alcott revivió en 1871 los recuerdos de aquella escuela, la Temple School de Boston, fundada por su propio padre, Amos Bronson Alcott, extraño tipo de filósofo y pedagogo que intentaba realizar una forma de educación nueva y capaz de crear en los niños la exigencia de una verdad más elevada, liberándolos de la constricción a la que les obligaban las familias y las otras escuelas. El libro es la historia de aquella escuela, aunque transportada al campo. En ella un grupo de niños vive en una atmósfera de alegría serena bajo una amorosa guía. Favorecidas sus buenas tendencias e impulsados a liberarse de las malas influencias, los muchachos crecen espontáneos, tramando inocentes travesuras y jugando o estudiando, en tanto la buena mamá anda siempre al acecho de cosas nuevas con las que pueda divertirlos y formarlos. Casi con una emoción lírica se precisan con propósitos didácticos y moralizadores cada una de las figuras de los muchachos. Así, el obstinado Dan, al que solo se vence por el afecto, Nat, débil y sensible, que poco a poco aprende a liberarse de sus defectos, Nan, la muchacha desordenada y caprichosa, y todo un pequeño mundo formado de un material que aún no ha surtido retoques y que en realidad junta fantasía y magia, se superponen identificándose. Fuertes y débiles, audaces y tímidos, a todos los acoge mamá Baer, en tanto que afirma que una de sus fantasías preferidas es la de considerar a su familia como un pequeño mundo y seguir los progresos de aquellos hombrecitos. Oh, si los hombres y las mujeres se estimasen, se comprendiesen y ayudasen como hacen entre sí
mis muchachos, qué lugar más encantador sería el mundo, dice mamá Baer. En esta exclamación se condensa todo el espíritu sereno y optimista que anima esta historia y que tuvo una continuación en Los muchachos de Joe en 1886. Mujercitas es una novela que desarrolla temas profundos y humanos dentro de su interesante trama. Publicada en 1868 tras la Guerra Civil estadounidense, cuenta la historia de 4 hermanas, ambientada en el pueblo de Concord, Massachusetts, en medio de un contexto social y económico complejo. Para una parte de la crítica, se trata de un libro de crecimiento personal en relación a la evolución de las protagonistas. Otros la consideran una obra centrada en el tema del feminismo, que en aquel entonces comenzaba a manifestarse como movimiento social relevante en Estados Unidos y Europa, y del cual su autora, Louisa May Alcott, formaba parte. En cualquier caso, Mujercitas es un clásico de la literatura de habla inglesa, y creemos que vale la pena leerlo, disfrutarlo y aprender de su contenido. Todo comenzó unos días antes de Navidad, cuando las 4 hermanas, Meg, Margaret, Joe, Josephine, Beth, Elizabeth y Amy, reunidas en casa, sienten un poco de nostalgia y tristeza por la ausencia de su padre, el señor March, quien se había ido a servir al ejército en la Guerra de Secesión. Además, sufrían la situación económica que ellas y su madre, la señora Marmee March, tenían que pasar por encontrarse solas, lo cual las llevaba a todas a trabajar para poder sobrevivir. El día de Navidad, Marmee les cuenta a sus hijas que una familia vecina, los Hummel, estaban pasando por una situación muy difícil. Al igual que ellas, la señora Hummel y sus hijos se encontraban solos y algunos enfermos. Incluso había un recién nacido y no tenían para comer. Las jóvenes deciden ceder sus comidas de Navidad y van con su madre a llevárselas. Este noble gesto hizo que otro vecino, el señor James Lawrence, quisiera recompensarlo al enterarse, por lo que invita a Marmee y sus hijas a una cena de Nochevieja. Ellas aceptaron alegremente y allí las mujercitas conocen a Laurie, Theodore Lawrence. A partir de ese momento surge una relación de amistad de todas con el joven adinerado. En Nochebuena, las jovencitas deciden jugar un juego en el que cada una se compromete a mejorar un aspecto de su personalidad. Meg desea ser menos vanidosa. Joe quiere tener más tacto. Beth anhela ser menos tímida y Amy superar su egoísmo. En cada una de ellas estos rasgos evolucionan y se expresan de diferentes formas en distintas situaciones. Luego de las vacaciones navideñas, las adolescentes vuelven a sus trabajos y la amistad con Laurie se intensifica. Un día, Meg y Joe acuerdan una cita con Laurie y Amy se disgusta mucho. En un acto de venganza, decide quemar los cuentos favoritos de Joe. Por supuesto, Joe no toleraría eso y se enfureció con su hermana menor. Pero en una oportunidad sale a patinar con Laurie y Amy los persigue. En la pista de hielo, la pequeña se cae y estuvo a punto de morir. A raíz de este incidente, Joe la perdona. En verano, las hermanas deciden disfrutar al máximo su tiempo de ocio y pasaron unas semanas sin hacer nada, lo cual las hizo valorar el equilibrio entre el esfuerzo y el descanso. Una tarde de picnic con Laurie, cada una habló de sus sueños. Meg quiere ser rica y tener muchos lujos. Joe desea ser escritora. Beth quedarse en su hogar para servir y Amy anhela ser artista. ¿Se cumplirán cada uno de estos sueños? Ya lo veremos. En el invierno todo lucía muy mal. Las chicas recibieron noticias de que su padre estaba muy enfermo y Beth también está convaleciente. Finalmente ambos se recuperan y el señor March regresa a casa viendo a todas sus hijas en camino a ser las mujeres que se habían comprometido a ser. En la segunda parte del libro ya han pasado 3 años.
Meg está haciendo los preparativos de su boda con el tutor de Laurie, que la pidió en compromiso en la primera parte. Aunque la convivencia entre ambos no es nada fácil, logran formar una familia. Joe se dedica a la escritura y trabaja para seguir llevando dinero al hogar. Pero sus textos no son nada convencionales y los catalogan de narraciones sensacionalistas, lo cual provoca el rechazo de su familia. Por su parte, Amy se muda a Europa con su tía Carol, donde intenta desarrollar su carrera artística, mientras Joe se lamenta por no haber sido ella la elegida. Beth se muestra muy extraña y Joe presiente que está enamorada de Laurie, pero pronto la joven le confiesa que está muy enferma y le queda poco tiempo de vida, por lo que le pide a Joe que se ocupe de consolar a sus padres. En el breve tiempo que le queda, la familia intenta todo por hacer feliz a Beth, quien finalmente muere. Previo a esto, Laurie le había confesado su amor a Joe luego de que ésta regresara de una temporada en Nueva York como institutriz, pero Joe lo rechaza rotundamente. Ante la ausencia de Beth, Joe asume el papel de la hija que sirve en la casa y abandona la escritura. Sin embargo, con el tiempo se siente harta de este rol y su madre la anima a que vuelva a escribir. Amy y Laurie pasan más tiempo juntos y descubren que tienen mucha afinidad. Les gusta compartir y terminan comprometiéndose. Para Joe también había una historia de amor en espera. Su profesor de alemán en Nueva York, el señor Barr, le confiesa su amor y también se comprometen. Pasados 5 años, toda la familia se reúne y se sientan a reflexionar si habían logrado ser todo aquello que se plantearon. La conclusión fue unánime. Las cosas quizás no salieron como esperaban, pero eran felices, ya que tenían amor en sus vidas. ¿Qué te parece el gran logro de estas mujercitas? Al fin y al cabo, sin amor, la vida no tiene sentido. Así que te invitamos a descubrir con detalle cada etapa del proceso personal de cada una de estas jovencitas que desafían los problemas sociales de su época. Somos Infolibros. La escritora argentina Laura Ramos, especialista en literatura del siglo XIX y autora de Infernales, La Hermandad, Brontë 2018 y Las Señoritas 2021, Premio de la Crítica al Mejor Libro de Creación Literaria, entre otros títulos, nos cuenta sobre esta gran personalidad decimonónica de las letras del norte. ¿Qué significó como lectora y escritora el encuentro con la literatura de Louisa May Alcott y sobre todo con su novela Mujercitas? A mí personalmente Mujercitas me impactó por las razones opuestas que impactó a mis amigas. La protagonista de la novela, Jo March, es un alter ego de Louisa. Declara que quiere ser varón y que odia al mundo de las niñas. Quiere convertirse en escritora y toda la novela, en algún sentido, trata de la construcción de una escritora mujer. Yo misma, hija de una familia de revolucionarios, había sido educada para ser una Jo March, pero a diferencia de Jo, yo quería ser cualquiera de sus 3 hermanas. Quería ser femenina, como Meg, tocar el piano, como Beth, y ser linda, como Amy. Mujercitas rompió cierto paradigma femenino para mostrar otro rol de la mujer. Mujercitas fue una novela para chicas, escrita por una chica que manifiestamente quería ser un chico. Louisa May Alcott, la autora, recibió de su editor el pedido de escribir una novela para chicas. Ella le respondió que no le gustaban las chicas, que siempre le había gustado el mundo y los juegos de los varones, y que lo único que sabía del mundo de las chicas era el mundo de sus hermanas. De modo que cuando su editor insistió, ella se decidió a contar los juegos y las historias de sus hermanas. En ese sentido, ¿cuánta relación existe entre la novela y la verdadera vida de la familia Alcott? La familia Alcott era una familia absolutamente excéntrica, la más extravagante que habían conocido sus amigos de Concord, Massachusetts. El padre de Louisa, Bronson Alcott, era un filósofo trascendentalista
que se hizo amigo del círculo de filósofos, escritores y artistas de Concord. Entre ellos estaba Emerson, Thoreau, Haythorne y la feminista Margaret Fuller. Con Margaret Fuller, un filósofo inglés de nombre Lane y su pequeño hijo y un par de personas más, los Alcott fundaron Freelands, una comunidad utópica, vegana y puritana en las afueras de Concord. Luisa y sus hermanas tenían entre 11 y 3 años. Los miembros de la comunidad, entre ellos las niñas, tenían prohibida la leche y el queso, la carne, los dulces. La comunidad duró pocos meses hasta que la llegada del invierno los arrasó. Luisa nunca olvidó el hambre y el frío, y sobre todo el desamparo que pasó sin conocer su texto Freelance. Es difícil entender Mujercitas porque Mujercitas es una respuesta a Freelance. Los Alcott se mudaron unas 30 veces, según los cálculos de Luisa. Los únicos 2 años que pasaron en un mismo lugar fueron los 2 años felices en Concord, cuando con la ayuda de Emerson vivieron en una casita de madera llamada Hillside. Esta es la casa que sirvió de prototipo para Mujercitas. En realidad, las 4 hermanas vivieron juntas en muy pocos periodos, porque la mayor parte de su adolescencia la vivieron separadas, bajo el amparo de parientes y amigos, o trabajando como maestras o como empleadas domésticas. ¿Podríamos decir que Mujercitas es una novela realista? El modelo para la vida de Mujercitas fue producto de la imaginación de Luisa, que es una especie de ejercicio de autoficción al escribir este libro. Cuando Luisa describe una familia sedentaria, conservadora, puritana, que se reúne alrededor del fuego para comer un pastel de manzana de germitones, está creando una pieza de ficción con tal proeza narrativa que se convierte en un clásico. Pienso que no habría sido un manual de formación de jovencitas como resultado si su autora no hubiera estado tan alejada del modelo que describió. Mujercitas es un ejercicio hiperrealista de la feminidad. Utiliza procedimientos hiperrealistas para describir la casita de madera con Porsche pintado de blanco que sirvió de prototipo durante 2 siglos del concepto de hogar. ¿Cómo crees que se lee hoy la obra de Alcott a la luz de los feminismos del siglo XXI? ¿Conserva actualidad y diálogo? En el siglo XX y en la actualidad, Mujercitas se leyó como una novela de iniciación. Todas las chicas querían ser Jo. Hijas de familias tradicionales, se identificaban con la rebelde, moderna y entrañable Jo. Luisa May Alcott con los años se convirtió en una activa sufragista y fue la primera mujer en Concord que se anotó para votar. Vivió sola en Boston, como quería, y pudo ayudar a toda su familia con los miles de dólares que le daban sus novelas. Además, en sus diarios menciona a una mujer, una médica de Boston, a la que califica de amiga de los días lluviosos. Participaba en las obras de teatro de beneficencia de Boston, actuando en papeles masculinos. Nunca dejó de ser esa chica que sentía que escondía a un varón detrás de su delantal de costura.
igual que la última versión de Mujercitas, de la actriz y directora de cine estadounidense Greta Gerwig, estrenada recientemente, la novela original escrita por la estadounidense Louisa May Alcott hace más de 150 años fue un éxito rotundo. Publicado inicialmente en 2 partes, los críticos destacaron la frescura y naturalidad de ese relato, que describía de un modo muy real la vida de 4 hermanas de una familia humilde de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, antes y después de la Guerra Civil. Pero mientras que miles de jóvenes seguían fascinadas las vicisitudes de Meg, Joe, Beth y Amy, Alcott no parecía demasiado feliz con su novela, basada en líneas generales en su propia familia. Nunca me gustaron las chicas ni conocí a muchas, excepto a mis hermanas, pero nuestras obras y experiencias raras pueden llegar a ser interesantes, aunque lo dudo, escribió Luisa en su diario. No estaba contenta de escribirla, porque no era lo que quería escribir. Le dice a BBC Mundo Susan Cheever, autora de Louisa May Alcott, A Personal Biography. No estaba contenta cuando la estaba escribiendo, ni estaba contenta cuando la terminó. Lo que Mujercitas no cuenta para Aunt Boy Ryu, profesora de inglés en Nueva Orleans y autora de Meg, Joe, Beth, Amy, The Story of Little Woman and Why It Still Matters. Una de las razones de la popularidad duradera del libro es su realismo. Fue la novela más realista para niños que muchos lectores pudieron encontrar, dice Rieux. Tanto lectores como críticos quedaron cautivados por el lenguaje natural del libro y el relato poco afectado de 4 jóvenes muy reales, tan diferente a muchas de las novelas piadosas y predicadoras de la época. Su madre, Abigail May Alcott, venía de una familia distinguida de Boston. Su padre, Amos Broston Alcott, era un hombre muy interesante, brillante, un adelantado para su época, pero también muy difícil, señala Cheever. Abolicionista, seguidor del trascendentalismo, un movimiento filosófico, político y literario estadounidense, era además pionero de la educación progresiva. En una época en que los niños aprendían las cosas de memoria, él fundó una escuela en Boston, a la que llamó Temple, donde había microscopios, reglas, alarmas y demás objetos para ilustrar los principios que estaba enseñando, cuenta Cheever. Gente de todo el mundo venía a ver esta increíble escuela que él había creado. El establecimiento finalmente cerró porque él insistió en aceptar niños afroamericanos. Yo creo que Luisa hubiera hecho lo mismo, dice la escritora. Las ideas liberales del padre alimentaron el espíritu libre de sus hijas. Alentó, por ejemplo, a Luisa a escribir sus experiencias personales en un diario y a sus otras hijas a cultivar su pasión por la música, el teatro y el arte. Así las 4 fueron educadas bajo valores democráticos de igualdad con la libertad para vivir, según sus propios principios y otras ideas totalmente revolucionarias para las mujeres de la época. Él era un soñador, un hombre interesante y muy involucrado en la educación y la crianza de sus hijas, aseguró Cheever. Sin embargo, a raíz de su idealismo, también dejó a la familia, en muchas ocasiones a merced de grandes dificultades económicas, y tanto sus hijas como su esposa se vieron obligadas a trabajar de lo que fuere para sacar a la familia a flote. Luisa tomó trabajos de costura, trabajó como enfermera del ejército durante la Guerra Civil y trató de vender historias que ya había escrito a revistas femeninas para contribuir a la economía familiar. A diferencia de la familia Marsh de la novela, los Alcott eran pobres como ratas, describió Luisa en su diario. La experiencia comunitaria en Freeland, la mayoría de los proyectos idealistas de su padre acabaron por una razón u otra en fracaso. El más estrepitoso fue quizás el más estrafalario de todos, en 1843. Bronson Alcott,
creó una comunidad utópica en Harvard, Massachusetts, para vivir de acuerdo a los principios trascendentalistas. En esta comunidad experimental llamada Freeland, la familia vivió junto a otros seguidores de esta filosofía, alimentándose casi exclusivamente de vegetales. Según relata un artículo publicado en la revista Smithsonian, los huevos y la leche estaban estrictamente prohibidos por respeto a los animales, la ropa de lana por respeto a las ovejas. Cansada de vivir con frío y hambre en medio de las tensiones suscitadas dentro del pequeño grupo que habitaba la comunidad, Abigail se llevó a la familia a otra parte, se desintegró completamente a menos de un año de fundada. Luisa, la escritora, aunque por momentos pueda resultarnos difícil sentir empatía, dada la vulnerabilidad a la que dejó expuesta a su familia, fue gracias a su apoyo que Luisa se dedicó a escribir. Bronson Alcott la alentó a plasmar su imaginación en la escritura. Las ideas son mucho más importantes que el dinero. Esa era gente que no estaba interesada en el dinero, era gente interesada en las ideas. Y la misma Luisa estaba muy orgullosa de ello, aunque tuviera que dejar muchas cosas de lado para ganar dinero y apoyar a su familia. Así, mucho antes de alcanzar el éxito y la fama con Mujercitas, Luisa ya había escrito cerca de 30 novelas de suspenso de forma anónima bajo el seudónimo literario de A.M. Barnard, un género que le interesaba mucho más que el que acabó escribiendo. Sin embargo, la preocupación por las penurias económicas de su familia la motivó a escribir el libro que la sacaría de la pobreza para siempre. Thomas Nile, editor y amigo de la familia, le ofreció publicar un libro suyo y posiblemente uno de su padre, solo si su contenido era para jovencitas. Alcott Bronson la convenció y Louise se abocó a escribir. En poco más de 2 meses, después de horas de escribir a 2 manos, Luisa se había ensañado a usar la izquierda para poder seguir trabajando cuando se le acalambraba la derecha. La novela estaba lista y el 30 de septiembre de 1868 vio la luz la primera edición. Rica y famosa, todo cambió para Luisa y su familia a partir de ese momento. Fue un éxito absoluto. Ganó mucho dinero, mucha fama, afirma Cheever. En las primeras 2 semanas desde que se publicó el primer volumen, se vendieron 2.000 copias. Millones más se vendieron desde entonces y la novela ha sido traducida a más de 50 idiomas. Luisa pasó de ser una mujer enferma, empobrecida, que vivía en la oscuridad y de la que nadie nunca había escuchado hablar, a convertirse en una de las mujeres más famosas en Estados Unidos. Todos la adoraban, recalca Cheever. Al primer libro le siguieron más, en la misma tónica. Aunque a Luisa le hubiera gustado retomar su pasión por escribir otra clase de literatura, Cheever cuenta que trató en algún momento de reescribir su primera novela, Mouse, publicada 4 años antes de Mujercitas. Sentía que tenía que continuar por la misma vía, por el bienestar de su familia. Se sentía en deuda hacia su familia y cuando vio que podía conseguir una gran cantidad de dinero escribiendo sobre estas 4 hermanas, escribió más libros sobre ellas, explica la escritora. Por lo demás, continuó con su resolución de no casarse. Luisa falleció en 1888 de un derrame cerebral a los 55 años.
Luisa y sus hermanas. Uno de los clásicos libros de la infancia y juventud del siglo XIX, más populares y leído en todo el mundo durante el siglo XX, esconde una historia singular y el perfil de una escritora extraordinaria. A partir de 1880, pocos años antes de la muerte de su autora, Louisa May Alcott, Mujercitas sufrió diversas censuras que, además de quitarle tamaño para facilitar la lectura de las niñas, le quitó humor, transgresión y picardía. Recién en los años 80, y gracias a la crítica feminista, se empezó a conocer y restaurar la extensa versión original, que ahora se publica en castellano en una excelente traducción. Louisa May Alcott trazó a su inolvidable personaje central, Jo, a su imagen y semejanza, y a partir de este personaje, el de sus hermanas y su madre, se puede reconstruir la historia de una escritora que desafió los parámetros morales y mercantiles de su tiempo. Desde los cuentos de hadas adaptados por Perrault hasta las versiones más folclóricas, pero también terribles, de los hermanos Grimm, hay una porción de la literatura popular que terminó cumpliendo una función formativa y moralizante al retomar historias milenarias. En el pasaje de la oralidad a la escritura y de la escritura a las demandas del mundo editorial, se decidió también que la crueldad temporizada podía servir para adoctrinar a los más chicos o para satisfacer a un público infantilizado. Estos mecanismos no dejan de dar sorpresas, y hace 2 décadas se reveló en el mundo anglosajón que Mujercitas, el gran clásico de la literatura juvenil del siglo XIX, bestseller adaptado hasta el hartazgo en cine, teatro y televisión, llegó a nuestras manos siempre en una versión edulcorada. Fueron las críticas literarias feministas que desde los años 80 reivindican a la figura de Louisa May Alcott y a Mujercitas como una obra mayor de la literatura norteamericana, quienes corrieron el velo. Gracias a ellas empezó a circular la versión original de una obra que marcó a decenas de generaciones de mujeres y cuya excepcional traducción al castellano de Gloria Méndez acaba de editarse en Argentina. Pero esta vez no fueron el tiempo ni las sucesivas reescrituras las que simplificaron un producto de la cultura popular, sino que su adecuación fue planificada por sus editores en 1880, poco antes de la muerte de Alcott. Mujercitas fue una obra por encargo que Alcott no quería escribir, terminó aceptando porque necesitaba la plata. Desde la editorial de Boston, Roberts Brothers, fueron muy claros, querían un relato para chicas, igual a los que abundaban en la época, pensados para la educación de señoritas, llenos de preceptos morales, verdaderos manuales de buenas costumbres que aconsejaban matrimonio y obediencia. La escritora de 35 años, que hasta ese momento se decantaba por el género satírico y los thrillers sensacionalistas, anotó en su diario: «Nunca me han caído bien las muchachas, ni he conocido a muchas, salvo mis hermanas. Puede que nuestros extraños juegos y experiencias resulten interesantes, aunque lo dudo». Así, entre la necesidad, la vacilación y el proyecto autobiográfico, nació Mujercitas en 1868, un libro de 23 capítulos escrito en 10 semanas que abarca un año de vida de las jóvenes March May, inspirada en su hermana Anna,
Joe, alter ego de la autora, Beth, su hermana Elizabeth, y Amy, su hermana May. Bajo la tutela de Marmee, su madre Ava, su padre Bronson Alcott era una figura demasiado fuerte en la vida de la escritora y por eso decidió sacarlo de cuadro. Al patriarca de la ficción, el señor Marsh, lo mandó a la guerra y se concentró en el gineceo, cuyas integrantes se van transformando de acuerdo con los preceptos de El progreso del peregrino, el libro alegórico de John Bunyan que estructura la novela y le da su base argumental. Todas llevamos cargas, tenemos un camino por recorrer y nuestro anhelo de hacer el bien y alcanzar la felicidad nos guía para superar los contratiempos y los errores que nos separan de la paz que impera en la ciudad celestial. Ahora, mis pequeñas peregrinas, imaginen que el proceso ha vuelto a empezar, no como juego, sino de verdad, y veamos hasta dónde son capaces de progresar en el tiempo que su padre pasará fuera de casa, dice mamá Marmee, luego de que sus hijas enumeraran cada una sus fallas y su férrea voluntad para modificarlas. Apenas se publicó la novela, fue un éxito. La primera semana agotó sus 2.000 ejemplares y aunque algunos críticos se quejaron por pasajes demasiado osados o muy metaliterarios, los editores le encargaron inmediatamente la segunda parte. Los lectores querían saber cómo seguía la vida de las hermanas Marsh. Otra vez Alcott se mostró poco convencida. No me gustan las secuelas y no creo que tenga tanto éxito como la primera, pero los editores son perversos y no dejan que los autores se salgan con la suya. Así que mis mujercitas deben crecer y casarse en un estilo muy estúpido. La segunda parte, Aquellas mujercitas, 1869, arrasó con 13.000 ejemplares vendidos, cambiando para siempre la suerte literaria y económica de Alcott, que se transformó en la principal proveedora de su familia y una escritora popular a la que le encargarían libros para jóvenes sin parar. Aunque tuvo que ceder con Joe, ella hubiera preferido que la imitara en su soltería, se negó a casarla con su mejor amigo Laurie, como le reclamaban las lectoras, y le convirtió en un personaje memorable, logrando colar su visión del mundo y especialmente de los estereotipos femeninos. De hecho, la obra original de Alcott tiene mucho humor, una ironía finísima, un lenguaje coloquial, además de una crítica muy explícita al mundo editorial y literario de esa época. Justamente fue ese tono y los pasajes donde la narradora se entrometía con sus opiniones los que fueron modificados o directamente borrados en la edición definitiva de 1880. En Francia, las muchachas se aburren mucho hasta que se casan, momento en el que vive la libertad, pasa a ser la consigna. Como todo el mundo sabe, en Norteamérica las muchachas firman primero su declaración de independencia y disfrutan de la libertad con republicano entusiasmo, pero cuando se casan abdican a favor de su primer vástago y viven más encerradas que una monja de clausura francesa, aunque eso sí, sin el voto de silencio. Les guste o no, lo cierto es que una vez superada la emoción de la boda, la mayoría de las jóvenes recién casadas quedan prácticamente arrinconadas. Este pasaje del capítulo Salirse del mundo, que trata sobre la infelicidad de Meg en su matrimonio, es un ejemplo de esas intervenciones censuradas. La publicación suavizada por sus editores antes de la muerte de la escritora fue la que se tradujo y la que llegó
al gran público en todo el mundo. Aunque no haya grandes modificaciones en la trama, el Mujercitas original tiene 6 capítulos más entre la primera y la segunda parte, y es una novela poblada de otros textos y referencias literarias. Allí se copian cartas, aparece el periódico del dickensiano Club Pickwick, donde las hermanas se disfrazan de caballeros y juegan a tener una sociedad secreta. Hay poemas y aparecen diálogos enteros de una representación teatral con escenas de asesinatos, pasiones y brujería. En ese material metaficcional se encuentran gran parte de las transgresiones de la escritora al género para chicas. Pero no solo eso, Alcott había delineado a algunos personajes de forma bastante diferente. Así, Marmee, que es descrita como una mujer robusta y maternal, reaparece adelgazada y se exacerban sus cualidades refinadas. Laurie, que en nuestro imaginario es alto y varonil, en la versión original es más bajo que Joe, tiene rasgos femeninos en homenaje al héroe romántico y una gestualidad y carácter afrancesados. A su vez, el lector puede acceder a través de las vivencias de Joe y sus vaivenes como escritora a una sátira social que los editores consideraron innecesaria. Joe iba preparada para inclinarse y venerar a los personajes a los que adoraba con juvenil entusiasmo. Sin embargo, su reverencia por los genios sufrió un duro revés aquella noche y tardó un tiempo en recuperarse del impacto que le produjo descubrir que aquellas grandes criaturas eran, al fin y al cabo, hombres y mujeres. El excelente novelista iba de una licorería a otra con la regularidad de un péndulo. El famoso teólogo coqueteaba abiertamente con la Madame de Staël de la época, que apuñalaba con la mirada a la Corinne de turno, quien hacía burla de ella tras tratar, en vano, de llamar la atención del profundo filósofo. Estos pasajes, el descubrimiento de un lenguaje más crudo e irónico, lo suele usar en expresiones poco agraciadas para la época, como la exclamación por Cristóbal Colón, y comentarios eruditos sobre la literatura y la búsqueda de una voz propia, con algunas de las joyitas que vuelven a salir a la luz gracias a la reivindicación de una obra y de una escritora que hasta mediados del siglo pasado los críticos varones consideraban menor y sin ningún interés interpretativo. Creencia que queda barrida inmediatamente cuando se conoce la historia y el pensamiento de Alcott.
Las manzanas verdes. Cuando Alcott tenía 2 años, su padre le tendió la primera trampa. Organizó un juego con manzanas prohibidas, poniéndolas a la vista para ver qué reacción tenían ella y su hermana mayor. Su hermana Ana, obediente, no las tocó. Luisa, a media lengua, dijo: «Tenemos que comérnosla». Ese principio transgresor, recordado por su padre en sus escritos, cimentaría la personalidad independiente y briosa, no exenta de culpa, de una chica que supo enseguida que quería ser escritora y que años más tarde llamaría Mis manzanas verdes a sus manuscritos. Alcott creció en un hogar itinerante y muy poco convencional, hija del profeta del trascendentalismo estadounidense Bronson Alcott y de la trabajadora social Abigail May. Se crió entre las ideas de avanzadas de su padre, amigo íntimo de los escritores y filósofos Emerson, Hawthorne y Thoreau, con quienes compartía las rupturas dentro del protestantismo, proclamando ser uno con el universo y reivindicando una vida intuitiva. Embebidos del hinduismo y de las ideas kantianas, los trascendentalistas construyeron una filosofía individualista y vitalista que tuvo su correlato político. Fueron férreos opositores a la esclavitud y defensores de los derechos de la mujer. Por estos motivos tuvieron también en sus filas a la periodista feminista Margaret Fuller, que fue una gran influencia para la joven Luisa. Creador de una escuela vanguardista, aceptó a una alumna negra y fue el inventor del recreo, entre otras cosas. Alcott, padre, fue difamado por hablar de sexualidad con sus alumnos y nunca más pudo dedicarse a la enseñanza. A pesar de ser admirado por sus contemporáneos, no logró descollar con su saber ni tampoco conseguir un trabajo estable, lo que hizo que la familia sufriera apuros económicos permanentemente y tuvieran que mudarse unas 30 veces por distintos lugares de Nueva Inglaterra, probando incluso la vida en comunidad, hasta establecerse en Concord, Massachusetts. Luisa, que admiraba a su padre sobre todas las cosas, lo llamaba el Platón moderno y le justificaba su inutilidad para las cuestiones prácticas. Trabajó desde muy joven alternando la costura, las clases particulares y limpiezas mientras escribía en sus ratos libres. Su padre, lejos de agradecerle el gesto, la envolvía en moralismos. El feminismo era solo puertas para afuera e intentaba apaciguarla mediante críticas aparentemente constructivas. Así, una vez leyendo su diario íntimo, le echó en cara que, a diferencia del diario de su hermana Ana, la joven escritora hablaba demasiado sobre sí misma. Esa fue la segunda trampa e hizo que Luisa intentara acallar sus pensamientos, tanto en sus diarios como en su escritura, al menos durante un tiempo. Pero no pudo salirse de sí misma ni dejar de escribir, y a diferencia del personaje de Joe, que finalmente madura, se casa con un hombre mayor y renuncia al proyecto de convertirse en una autora prestigiosa, Alcott defendería con tormentos y contradicciones su furia creativa, su soltería, un destino que creía inexorable para cualquier escritora. Era un tema recurrente en sus escritos y entrevistas. Estoy casi convencida de que tengo un alma de hombre que fue puesta por algún capricho de la naturaleza en un cuerpo de mujer, porque a lo largo de mi vida me he enamorado de muchas chicas bonitas y ni una sola vez me ha ocurrido algo similar con ningún hombre, le dijo en una entrevista a la escritora Louise Chandler Moulton,
sin ser abiertamente lesbiana, solía hacer este tipo de afirmaciones, donde denigraba al matrimonio. La mitad de las desgracias de nuestra época proceden de las parejas mal avenidas, que a toda costa intentan vivir un vínculo legal con decoro hasta el final. Diría en uno de sus diarios, rescatados en la excelente biografía, aún no traducida al castellano, The Woman Behind Little Woman, de Harriet Reisen. En esa obra, Reisen también hace hincapié en las relaciones de amor platónico de Alcott con sus profesores de lujo. Emerson le enseñó literatura y Thoreau ciencias naturales mientras vivían en la comunidad. Como el personaje de Joe encontró hombres a quienes amar en tutores mayores, aunque esa pasión se diluyera en largas cartas. La utopía comunitaria duró poco, pero le sirvió como experiencia para escribir Trascendental Wild Oats, una obra satírica sobre su familia y entorno excéntrico, publicada en 1873, cuando ya era una escritora famosa. Pero antes del éxito, ya había escrito un puñado de novelas y decenas de relatos. Si bien se formó con el corpus patriarcal de Plutarco, Dante, Shakespeare, Dickens y Byron, se identificó rápidamente con escritoras mujeres como Madame de Staël, George Sand, Mary Wollstonecraft y Charlotte Brontë, y se preguntaba si algún día sería tan famosa como ellas. En un intento por independizarse y salir un poco de ese hogar lleno de estímulos y cadenas intelectuales, se enroló como enfermera en Georgetown durante la Guerra Civil para vivir experiencias que pudieran servirle a su creación. Allí escribió Apuntes del Hospital, 1863, un libro de crónicas escritas con humor picaresco donde firmaba como Tribulation Periwinkle. Las estampas se basan en las cartas que envió a su familia durante las 6 semanas que pasó allí y fueron elogiadas por el mismísimo Henry James. Otra obra que le valió los aplausos de su entorno, sobre todo de Emerson, a quien quería impresionar, fue la novela metafísica Moods, 1864. Como siempre fue pobre, hipotecar su creatividad en función del mercado editorial era su mayor temor. Ese venderse es desarrollado alegóricamente en la novela gótica, un Mefistófeles moderno, y aparece también en Mujercitas. La tercera trampa de su padre, Bronson, la convenció de aceptar el jugoso encargo, ya que él mismo quería publicar allí una serie de ensayos en esa editorial, pero nadie contaba con el éxito arrollador de su novela para jovencitas y de alguna manera quedó atrapada el resto de su vida por los contratos editoriales que no dejaban de llegar. Los muchachos de Joe, hombrecitos, 8 primos, fueron algunas de las secuelas que instalaron a Alcott como una escritora sentimental para chicos. Siempre preferí escribir cosas más escabrosas, pero hay que pagar las cuentas, decía en el final de su vida. Su pregunta de juventud sobre su legado quedó saldada. Se murió a los 55 años, siendo una de las escritoras más populares de los Estados Unidos.
La influencia que el espiritismo y otras pseudociencias tuvieron en la literatura del siglo XIX en Estados Unidos ha sido lo que llevó a Max Chapnick a resucitar a una de las autoras más admiradas de aquel momento, como lo fue Louisa May Alcott. Chapnick, profesor asociado en la Northwestern University de Boston, de Estados Unidos, sostiene que la famosa autora de Mujercitas, cuyo personaje de Joe ha marcado a sucesivas generaciones como ícono feminista, se esconde detrás de más de media docena de relatos presentados bajo el seudónimo E.H. Gould en un periódico de segunda fila de la costa este en la segunda mitad del siglo XIX. Se sabía que Alcott había escrito algunos relatos de pseudociencia y en el prólogo de una antología de sus cuentos se mencionaba una lista de sus trabajos que ella realizó y en la que figuraba uno de Panton, que no lograba encontrar, explica Chapnick al teléfono. Su investigación para la tesis de doctorado que concluyó tomó entonces una deriva inesperada de la que dejó constancia en un artículo publicado a finales de octubre en una revista académica de la Johns Hopkins University Press, The Journal of 19th Century Americanism. Chapnick realizó una exhaustiva búsqueda por las publicaciones literarias del siglo XIX en la costa, hasta que dio con un cuento del mismo título que el mencionado en la lista. No estaba atribuido a la escritora, de hecho estaba firmado por E.H. Gould, pero tenía muchos atributos de Alcott. Dice, de Panton está inspirado en Cuento de Navidad de Charles Dickens, un autor que Alcott admiraba y conocía muy bien, tanto así que había participado en representaciones teatrales amateur en algunos de sus trabajos. Es una versión de esa misma historia, aunque con Alcott el villano no es solo avaro, sino que chantajea a una mujer para intentar doblegarla y que se case con él porque ella es pobre, aclara Chapnick. El rastreo de otros trabajos firmados también por E.H. Gould le ha llevado a desenterrar otros 6 relatos, 5 poemas y un texto de no ficción publicados entre 1857 y 1860 en The Olive Branch, una publicación de Boston, aunque no ha encontrado ninguna prueba irrefutable en los trabajos desenterrados. Chapnick descubrió pistas que fortalecían sus sospechas sobre la relación de Gould con la autora. En uno de los cuentos, el apellido del personaje principal es Alcott. También el título del texto de no ficción es el nombre de su casa de la infancia, The Wayside, insiste. Por el momento no ha habido ninguna voz en el mundo académico que le haya llevado la contraria, aunque él está abierto a discutirlo y reconoce que sus hallazgos no son incontestables. Siempre he creído que el campo de los estudios literarios debe abrirse al debate y que esto lo enriquece, argumenta. Si se confirma su descubrimiento, no sería E.H. Gould el único seudónimo conocido de Alcott. En 1942, 2 especialistas en libro viejo, Madeleine Stern y Leona Rostenberg, descubrieron en los papeles de la propia Alcott conservados en la Universidad de Harvard que la escritora había firmado muchos relatos como A. M. Barnard. Stern y Rostenberg sospechaban que
las referencias a los cuentos sensacionalistas que escribía la protagonista de Mujercitas, Jo March en realidad tenía que ver con la propia escritora y no se equivocaron. En las décadas siguientes se fueron redescubriendo un buen número de historias góticas con crímenes y melodrama firmados bajo el alias Barnard y francamente alejados del cándido mundo de las hermanas March. Alcott, que falleció en 1885 a los 55 años, se volcó en ese oscuro mundo en la década de 1860, antes de que su exitosa novela saliera en 1868, y E. H. Gould sería un seudónimo que usó antes. Chapnick, en su artículo, recoge otros trabajos de Alcott, apenas conocidos y algunos que son anónimos, tras los que señala que podría estar ella para hablar del uso de seudónimos en el siglo XIX, muy común, y el juego de atribuciones que se establecía con los lectores para que intentaran descubrir quién había hecho esos textos. Los alias, subraya el investigador estadounidense, permitieron a Alcott escribir sobre asuntos que le interesaban, pero que su círculo habría considerado poco apropiados, como el consumo de drogas, la avaricia, la pobreza o cuestiones de género. Hija de un conocido abolicionista, la escritora fue criada en círculos trascendentalistas de Emerson y su grupo filosófico y literario. Alcott no tenía dinero, pero sí conexiones, y escribir con otro nombre le daba libertad y le permitía mejorar su economía, asegura Chapnick, quien defiende la amplitud y complejidad del legado literario de la autora. Hay mucho en Alcott, más allá de Jo, como su trabajo de no ficción cuando era enfermera en la Guerra de Secesión o sus escritos sobre viajes cuando estuvo en Europa. Llegamos al final y espero
que les haya agradado toda esta historia y conocer un poco más de la escritora Louise May Alcott. Me pareció muy interesante y bueno, indagué muchas cosas que no me imaginaba sobre la historia de ella y estoy contenta de habérselas proporcionado a ustedes. Así que nos vemos la próxima semana con más reseñas, historias sobre personajes, celebridades o hechos que se hayan destacado en el mundo. Felicidades para todos, que tengamos un excelente año. Les mando un abrazo y todo mi cariño. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Noches Bohemias de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.